Yeah. Paz de Cristo. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Bendecidos y con muchas energías de alabar al Señor, de escuchar su palabra y pues que Dios bendiga a nuestro hermano por pues dirigir el servicio y pues que Dios lo guarde siempre. Hermanos, Dios me lo bendiga. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos. Bendecidos y pues alegres y ansiosos para escuchar la palabra, ¿verdad? Amén. La razón que estamos aquí, aparte de alabar al Señor con cantos, himnos, salmos, con palabras que fluyen de la verdad, de la palabra del Señor. También, pues, creo que también tenemos ese anhelo de alabar, adorar al Señor por medio de su palabra, porque la palabra es efectuosa, la palabra es viva, es activa, y la palabra es el instrumento por el cual el Señor nos habla. La palabra, el verbo. Hermanos, les pido que abran sus Biblias al Evangelio de Juan, donde hemos estado estudiando varias historias. Nos encontramos en esta tarde, esta noche, en el capítulo 3 de Juan. Vamos a leer los versículos 1 al 16. Y antes de leer, hermanos, pido que oremos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche, Señor, por estar aquí. Ese privilegio, Señor, de estar aquí en este lugar para alabar tu santo nombre, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los medios por el cual podemos alabar tu santo nombre, gloriarte y gloriarnos en ti, Señor. Exaltar tu santo y maravilloso nombre, Señor. Te damos gracias por todos los cantos, los himnos, por todo lo que tú provees para poder alabarte, Señor, con alegría, con gozo, Señor, que viene no por medio de circunstancias, sino por medio de tu Espíritu Santo, quien nos moldea, quien nos transforma día tras día, Señor, y quien tú nos has dado como las aras de una garantía segura, el ancla firme de nuestra fe. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en este momento, Señor, aclares nuestras mentes, Señor, quites toda distracción y que nuestros corazones, igual que nuestras mentes, estén atentas, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir tu palabra, Señor, tu instrucción, tus mandatos, Señor, para nuestras vidas, Señor, y para reconocer y poder crecer en el conocimiento, en el pleno conocimiento tuyo, Señor, de quién eres, Señor, en verdad. Un Dios de gracia, un Dios de amor, un Dios de juicio, un Dios misericordioso sobre nosotros. Te damos gracias por todo, que sea tu Espíritu, Señor, que nos guíe, que nos hable en esta noche y no yo, Señor. Que no sean mis propias palabras, sino tu palabra, y que yo sea utilizado como un instrumento, Señor, para tu honor y tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 16. ¿Estamos ahí? Dice así: Jesús y Nicodemo, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para terminar vamos a leer versículos 17 y 18 también. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. Una porción larga, una porción de mucha sustancia y una porción que vamos a intentar sobrepasar en esta noche sin tardarnos mucho. Pero vamos a ver pues los puntos más importantes de esta porción de escritura que se encuentra en Juan capítulo 3. Y hermanos, es importante reconocer este paso o estos pasos que el Señor nos revela a través de su palabra y específicamente en este momento en el Evangelio de Juan, ya que esta historia de Nicodemo, esa interacción entre Nicodemo y Jesús, es la tercera historia del Evangelio de Juan. Y si nos recordamos y tenemos buena memoria y estamos entregados a la palabra, sabemos cuáles eran las dos historias anteriores que ya hemos pasado. ¿Y cuáles eran? La primera historia que se encuentra las dos se encuentran en el capítulo 2, pero la primera historia del capítulo 2 era la historia de el primer milagro de Cristo, donde Cristo transforma el agua en una boda a vino. Y luego, la semana pasada, vimos la historia de la limpieza o de la purificación del templo, por lo cual Cristo entró al templo, viendo a todas las personas vendiendo mercaderos, vendiendo en el templo, por lo cual, cumpliendo la profecía de los Salmos, Jesucristo dice que Él es celoso de la casa de su Padre. Por lo cual, estas dos historias y ahora esta tercera historia nos apuntan a un mismo tema de las primeras dos historias. Y pudiéramos entrar de una forma o de un ángulo diferente para decir y para entretenernos y decir, pues, lo voy a hacer ahora, esta historia se va a describir de esta forma, pero la verdad es que el Señor no se repite por accidente, ¿o sí? El Señor nos está dando a entender un tema, en varias formas, en varios diálogos
diálogos en varias formas, pero un mismo mensaje. El acontecimiento de una transformación radical, no hecho por manos de hombre, sino hecho por el Espíritu de Dios, por Dios mismo, en el cual Él transforma una sustancia y la convierte en otra sustancia completamente nueva. El Evangelio inicia así y continúa así para darnos a entender algo muy importante. Que Dios es el quien obra, como vamos a ver en esos ejemplos en esta noche. Dios es el quien obra la transformación radical, porque ningún hombre, como Cristo le dice a Nicodemo, lo que es de la carne es de la carne, y lo que es del Espíritu es o pertenece al Espíritu. No hay de otra. No hay gente tomando un cortecito, un shortcut para llegar al cielo. No hay una forma diferente a lo que el Evangelio o los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el Evangelio único que nos revela que la vida se encuentra por medio de la fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y nos revela algo también, que el mundo ya está en tinieblas. El mundo se encuentra en tinieblas. El mundo está en la oscuridad. Y como dice Juan 3:17, el mundo ya está ¿qué? Condenado. Por lo cual Cristo no vino a condenar, sino a librar a los cautivos. Lo que vino a hacer. Él vino a transformar, no a mejorar el corazón o los corazones de los hombres. Él vino a dar vida eterna en la gloria de Dios. Él no vino a mejorar malos hábitos. Él no vino a mejorar una apariencia mala, mi propia personalidad. Cristo no vino a mejorarme. Porque también, como veremos en esta noche, la descripción de Nicodemo se escucha de una forma sagrada en describir a Cristo de esta forma. Porque nadie puede hacer lo que tú haces sino Dios con él. Pero aún Cristo le aclara algo, porque no es suficiente decir que Cristo es un buen maestro o que Dios estuvo con Cristo de cierta forma, aunque todo esto es verdad. Cristo es el buen pastor. Cristo es el perfecto maestro. Cristo, el Padre, estuvo con su Hijo en esta tierra. Pero aún eso no es la clave al cual Cristo le quería dar a entender a Nicodemo. Era algo más directo. Y hermanos, eso es lo que vamos a ver en esta noche, por lo cual, viendo la primera forma de agua en vino, y luego la purificación del templo, estamos viendo un patrón repetido, un principio bíblico que viene siendo una doctrina. Y esta doctrina es la regeneración, la transformación, la santificación, en el cual Dios viene al hombre pecador y lo transforma. Y un ejemplo, varios ejemplos radicales que se encuentran en la Biblia nos revelan el hecho espiritual que viene desde arriba hasta la tierra. Y mientras nosotros pasemos por nuestras vidas diciendo, pues yo sí creí en el Señor y yo tomé esa decisión, la palabra nos revela algo más impactante, un peso que no se puede soportar, un peso y una realidad que Cristo le dice a Nicodemo. Y esa realidad y esa transformación es el abrir los ojos
a través o por medio del Espíritu Santo. Por lo cual es la única forma a llegar a Cristo. Reconocer que no solamente era un buen maestro, era buena persona, o era un ángel, o era un filósofo, sino que Cristo es el Redentor de la humanidad, al que cree en Él, como dice Cristo. Versículo 1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esta historia, hermanos, este capítulo 3, antes de llegar a los versículos más famosos o el versículo más famoso quizás de toda la Biblia, que se conoce por todo el mundo, en todas las religiones, todos saben Juan 3:16. Si vas a África, si vas a Europa, si vamos a Centroamérica, al sur de América, cualquier lugar, y le preguntáramos a cualquier persona qué es Juan 3:16, por seguro, incluso incrédulos conocen ese versículo. Es importante entender esto. Y la razón que digo esto es que no es necesario saber, como vamos a ver con Nicodemo, tener memorizado la Escritura si no la entendemos. Si no podemos reconocer quién es Cristo por medio a través de toda la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis, en vano se lee la Escritura. Y yo no digo esto como una opinión, sino por el ejemplo que vamos a ver aquí. El ejemplo que Cristo le dice, tú siendo fariseo, tú siendo estudiado, escolar, un escolar, ¿no sabes? Este hombre, Nicodemo, como dice aquí, era un fariseo. Nicodemo era un fariseo, por lo cual la palabra nos describe sobre los fariseos, que los fariseos eran los que estrictamente, los que profundamente escudriñaban las Escrituras o guardaban la ley más bien, mosaica, y practicaban los principios que ellos habían establecido concerniente a la ley, habiéndose alejados y perdido la vista sobre el propósito de la ley. Por lo cual, como creyentes, ahora, 2000 años después, debemos de saber el propósito de la ley. ¿Y qué fue el propósito? Brevemente, rápidamente, el propósito de la ley. Ya que hemos estudiado Gálatas, que habla todo de la ley. Ya que hemos sobrepasado Romanos hasta el capítulo 13, que habla todo de la ley. El propósito de la ley era ¿qué? Era limitar el pecado. Era una niñera mientras venía la sustancia verdadera. Por lo cual, aún en el Antiguo Testamento dice que por medio de la ley nadie se salva. Por medio de la ley nadie se salva. ¿Por qué? Porque el guardar los mandamientos por forma religiosa no es salvación. El propósito de la ley era para que el hombre reconociera su pecado y delante de un Dios todopoderoso, reconociera y tuviera reverencia con su Dios. Que el pueblo de Israel tuviera reverencia con Jehová o para Jehová. Y que en su debilidad reconocieran que en sus propias fuerzas no lo podían hacer. En su propio camino, en sus propios pensamientos, no lo podían hacer. ¿No podían hacer qué? Recibir vida eterna. Sino que viendo la imperfección o lo imperfecto que eran, cuando ven la ley perfecta, porque la ley representa o es ¿quién? ¿Viene de quién? De Jehová. La ley es una imagen del Dios perfecto. Y cuando veían la ley era para reconocer y no decir, yo puedo cumplir la ley, sino para ver la ley y decir, ¿quién la puede cumplir? Por lo cual la profecía en los Salmos dice, ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Quién sube al monte de Jehová? Muchos se atribuyen a sí mismos, el monte de Jehová, pues yo estoy escalando el monte de Jehová como hijo de Dios. No, primero viene uno que puede escalar el monte de Jehová. ¿Y quién es? Es Cristo Jesús, el único perfecto, por lo cual por medio de Él y de fe en Él, en cumplir esa profecía, ¿quién subirá al monte de Jehová? Que se encuentra en varias ocasiones, Salmo 15, siendo una. Ahora nosotros que confiamos en Él y teniendo Cristo nosotros podemos también escalar ese monte. No por nosotros mismos, sino por Cristo. Así es que Nicodemo viene de los fariseos. Él es fariseo y él creía que por medio de la ley él alcanzaba, igual que todo religioso, alcanza su salvación. Pero vemos algo interesante, que este fariseo, quien era hombre de la ley, y no solamente un hombre de la ley mosaica, sino dice un principal, es decir, que él pertenecía al Sanedrín. ¿Y qué es el Sanedrín? Sanedrín era básicamente el concilio del pueblo de Israel, el concilio de Jerusalén, que gobernaba sobre el pueblo, sobre la tierra, y ellos hacían las leyes, ellos establecían lo que los judíos no podían hacer, y lo que ellos decían, los fariseos o el Sanedrín, que es el concilio que viene siendo como para nosotros el alcalde y el sistema que toman sus decisiones. Él era parte de ese sistema y él era uno de los principales del Sanedrín. Entonces, no solamente era fariseo, sino era un líder honrado por el pueblo. Él era una persona que el pueblo veía y decían, oh, ahí va Nicodemo, el maestro. O como dicen el maestro Nicodemo, el fariseo. Con reverencia lo veían. Tenía poder, tenía una clase social, una clase alta social. Quizás tenía mucho dinero también, porque él, siendo parte del Sanedrín, son de lo mero alto de la sociedad. Y este Nicodemo, siendo fariseo, siendo principal del Sanedrín, dice en el versículo 2, Nicodemo vino a Jesús, ¿cuándo? De noche. Y le dijo, ahí dice que él vino a Jesús de noche. ¿Por qué vino a Jesús de noche? ¿Por qué vino de noche a ver Jesús? Porque teniendo su título de principal, siendo fariseo, siendo reverado o teniendo reverencia por medio del pueblo, teniendo poder, teniendo su nivel alto, aún vino por la noche. ¿Por qué? Por miedo. ¿De qué? Por miedo de que una persona que era maestro de la ley viniera a este hombre, Jesucristo radical, para decirle una verdad y darle que él reconocía algo. Imagínense si los fariseos vieran a este principal del Sanedrín hablando con Cristo. Eso es un sello de muerte. Es una expulsión del Sanedrín, expulsión de fariseo y muerte. Y por esa razón Nicodemo se encuentra con Cristo por la noche. Pero también es interesante ver que vino por la noche porque es una, ¿cómo podemos decir? Es una forma que Dios utiliza para reconocer esta transformación de oscuridad a lo que Cristo le iba a revelar. Entonces, Nicodemo viene por la noche teniendo la ley, guardando la ley, pero aún en la noche. Por lo cual Cristo le iba a revelar algo, la verdad, que alumbra la oscuridad y que no se puede esconder. Entonces dice que vino de noche, con miedo, vino por noche. Y le dijo,
Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Sabemos que tú eres de Dios. Maestro, le llaman maestro, le llama rabí. Un maestro. Porque nadie puede hacer, eso es la razón que dice esto. Has venido de Dios como maestro, ¿por qué? Porque nadie puede hacer estas señales, esos prodigios. Puede hablar como tú hablas. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Una pregunta, ¿cuántos señales hacían los fariseos? ¿O cuántas señales creemos que hicieron los fariseos o hacían los fariseos? Ninguno. Ninguno. Entonces Nicodemo, siendo fariseo, siendo parte del Sanedrín, siendo maestro de la ley él mismo, reconoció algo. Reconoció que este maestro, este rabí, hacía señales que nadie más podía hacer. Y aún él mismo, teniendo ese título de maestro y conocedor de Jehová, de la ley, él mismo como que estaba admitiendo, reconociendo algo. Nadie hace lo que él hace. Nadie hace lo que este maestro ha hecho. Nadie hace lo que tú haces si no está Dios con él. Y aquí es donde llegamos al primer punto, el primer base de esta conversación, en el cual Nicodemo está revelando, está declarando varias realidades, incluso que Cristo es rabí, Cristo es el maestro. Cristo, nadie pudo hacer lo que él hace, los señales que él hace, si no está Dios con él, por lo cual sabemos que el Padre estuvo con él, el Espíritu también. Y aún reconociendo estas verdades, que él era rabí, maestro, que Dios estaba con él, que nadie hacía los señales que él hacía, Cristo no le responde y dice, correcto. Porque si nos recordamos también en los evangelios, cuando Cristo les está preguntando a sus discípulos y a los judíos que estaban ahí, ¿quién creen que soy? ¿Qué dijeron? Unos dicen que tú eres, ¿quién? Y mencionan varios nombres. Unos dicen que tú eres Elías, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, unos dicen que, y nombres. Están pensando en varios nombres y Pedro declara algo. ¿Y qué dice? Dice, ¿quién dices quién soy? ¿Tú quién dices quién soy yo? Dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, ¿qué? Viviente. Tú eres el Cristo. El Cristo, la palabra Cristo significa ¿qué? El ungido, el apartado, el escogido. Cristo, la palabra en nombre Cristo es el ungido, el apartado, el que está separado de todos. Es lo que significa el nombre Cristo. Su nombre no es que físicamente era Cristo quizás, pero Cristo es un título. Es un título del Señor. Por lo cual, Cristo significa el ungido. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, no dice, tú eres Cristo, le dice, tú eres Él, you are the Christ, el Cristo. Significando que eres el único, eres el ungido, eres el Señor, es lo que está diciendo Pedro. Eres el Señor. Tú eres el Cristo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo le responde, no con otra respuesta, como lo hace con Nicodemo, sino que le dice, bienaventurado eres, Pedro,
Porque lo que acabas de declarar no fue revelado por carne ni sangre, sino por mi Padre, quien está en el cielo. Así es que la revelación de que Cristo es el Señor, de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es Dios, es revelación ¿de quién? Del Padre, por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo se revela a Pedro que Cristo es el Mesías. El que estaban esperando es el Mesías, es el Hijo de Dios, es Dios mismo en la carne. Que le es revelado, y esto es para todo creyente, es revelado por medio del Padre, por medio del Espíritu Santo. Así es que cuando Nicodemo le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Cristo no le dice, bienaventurado Nicodemo, porque tú te das cuenta que soy maestro. ¿Qué le dice? Respondió, versículo 3, Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue la respuesta a lo que Nicodemo dijo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces hay un requerimiento para ver ¿qué? El reino de Dios. Para ver el cielo, para entrar al cielo y morar con Dios por toda la eternidad se requiere algo. Y ese requerimiento es ¿qué? Que nazca de nuevo el hombre. Que nazca de nuevo el hombre. Eso es el requerimiento. Que nazca de nuevo el hombre. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, si no nacen de nuevo, no dice si no se comportan bien o si se comportan más mejor entrarán. De cierto te digo que el que no nace. Es tan importante entender esto. ¿Por qué? Porque aún Nicodemo se queda asombrado, perplejo. ¿Qué? ¿Cómo? Es importante entender lo que significa nacer de nuevo. No simplemente hacer un cambio. Trátense mejor, vivan en el amor de Cristo. Muchos dicen sin el arrepentimiento, sin la transformación, sin nacer de nuevo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede. No puede es un absoluto. No podemos ir alrededor de estas palabras. No puede, declara el creador del universo. No puede entrar al reino el que no nace de nuevo. ¿Por qué? Porque la palabra nos revela que Dios aborrece al pecado y que Dios no se puede encontrar delante de la presencia, o más bien el pecado no se puede encontrar delante de la presencia de Dios. No se puede encontrar ni siquiera 1,000,000,000 de millas cerca de su trono. Porque dice, no existe una persona que vea el trono de Dios y viva. ¿Por qué? Porque el esplendor y la perfección o lo perfecto que es el Creador, Dios Todopoderoso, nadie, ni un hombre creado, ni nada de la creación puede aguantar esa maravilla, ese esplendor, esa luz. Por lo cual ningún hombre pudiendo vivir, viendo esa luz perfecta, siendo imperfecto, requirió ¿qué? Requirió que Dios viniera a nosotros en forma de hombre. Por lo cual el que ha visto al Hijo, al Señor, ha visto a Dios, dice 1 de Juan.
Entonces, naciendo de nuevo, no es simplemente una implicación a algo. Naciendo de nuevo significa que esta o la persona que nace de nuevo es hecho nueva creación o nueva criatura. Por lo cual el pecado, quien mora en él o es amo de esa persona, como hemos leído en Salmos 103 y como Elizabeth leó en Miqueas capítulo 17, versículo 9, ¿qué dice? Él lanza o tira el pecado al mar y no se recuerda de ese pecado. Hermano, nacer de nuevo significa tomando la vida perfecta de Cristo Jesús, tomando la muerte de Cristo Jesús, tomando la resurrección de Cristo Jesús. Y de reconociendo que no hay ningún justo, ningún perfecto aparte de Cristo Jesús. Por lo cual la única forma de entrar al reino de los cielos o el reino de Dios es por medio de este renacer que acontece a las personas que confían y creen en Cristo como Señor y Salvador. Y es importante ver esto, porque dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Como que esta enseñanza era una revelación completamente nueva a Nicodemo y a la humanidad. Porque Nicodemo, siendo maestro de la ley, pensando que es por medio de la ley, ahora Cristo viene y le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Acaso puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús. Y ahí es donde podemos ver que Nicodemo no entendía por completo. O no entendía muy bien todavía. Dice versículo 5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primer paso, o el primer ejemplo, o absoluto que da, es que, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Cristo? ¿Hay dos formas de nacer de nuevo? ¿Qué está haciendo Cristo en la segunda porción? En el versículo 5 está expandiendo o detallando lo que significa nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es entrar de regreso al vientre de tu madre, o de mi madre, o de nuestras madres, sino que es por medio de ¿qué? Por medio de agua y del Espíritu, el Espíritu de Dios. No puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿O en qué forma se obra ese hecho? Por medio de agua y del Espíritu. ¿Qué significa agua y Espíritu? Porque muchos toman ese contexto y dicen, eso es el bautismo. Y luego el bautismo del Espíritu. Y luego distinguen dos cosas, el bautismo físico y el bautismo del Espíritu. Aquí lo que Cristo está haciendo, hablando con un maestro de la ley, le está trayendo a entender o le está dando una porción de escritura del Antiguo Testamento que se encuentra en Ezequiel. Entonces, no está hablando del bautismo que practica la iglesia, en el cual Cristo manda, aunque habla de agua y de espíritu, sino que en Ezequiel dice, Ezequiel 36, 25,
dice, versículo 24. Ezequiel 36, 24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, versículo 28, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Qué profundo es esa revelación de la salvación en Cristo Jesús. Por lo cual, Nicodemo, siendo maestro de la palabra, las Escrituras, le está dando a entender Ezequiel 36, Cristo. Entonces, la agua aquí, ¿qué representa? En la profecía de Ezequiel, la agua representa una limpieza. El agua representa, y lo dijo nuestro hermano, purificación. Justificación dijo. Y es purificación para ser declarados justos. Es purificar al pecador de su inmundicia, de sus iniquidades, como dice Salmo 103. ¿Y qué fue la historia de la semana pasada? La purificación del templo. Por lo cual vimos al fin de ese estudio que el templo en verdad es ¿quién? Es el Hijo. Son los hijos de Dios. Los que creen en Él son los templos de Dios donde mora el Espíritu y una tras otra y otra vez se reitera y se repite que el Espíritu de Dios mora ¿en dónde? No en cuatro paredes, sino en el hombre que confía y que cree en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Así es que esa transformación, cuando Cristo le está diciendo ahora a Nicodemo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, se está revelando lo que Cristo va a hacer y va a cumplir. Esta promesa de limpiar y justificar al pecador, de purificar a ese pecador y de dar al Espíritu de Dios que mora en él o en ella. Y por medio de ese Espíritu Santo único, y haré que andéis ¿en qué? En mis estatutos. Ahora podemos escuchar la voz del Señor, podemos escuchar la palabra del Señor y obedecer. Porque el que es de la carne puede obedecer. Y eso es lo que está aclarando Cristo. No es por medio de la ley que uno se salva. Ahora como hijos de Dios podemos guardar la ley. Pero la ley que se guarda no es para salvar, es el resultado de la justificación y la regeneración de agua y del Espíritu. Por lo cual dice, ¿verdad? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? ¿Qué es el poder que Cristo le está revelando a Nicodemo sobre el Espíritu Santo? ¿Tiene que ver con volumen, con lo exterior, el poder del Espíritu Santo? No, bíblicamente siempre se revela el mismo principio concerniente a la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es ¿cuál? Que la ley de Jehová esté ¿dónde ahora?
en el corazón del creyente. ¿Para qué se encuentra o por qué razón o por qué motivo se encuentra la ley en el corazón del creyente? Para poder guardar ¿qué? Sus estatutos, su ley. ¿Para qué? Como dice el salmista 119, para no pecar contra nuestro propio Salvador y Redentor. El Espíritu está en nosotros ahora para demostrarnos que la vida en Cristo Jesús no es poniendo un perfume a una casa que tiene un olor desagradable. No es pintando algo que está feo. No, lo que Cristo está haciendo, lo que Dios hace por medio del Espíritu Santo, teniendo fe en Cristo, es que Él viene y transforma hasta, o como es la descripción, naciendo o nacer de nuevo. Una creación completamente distinguida a la creación vieja. A la creación vieja, que viene siendo la carne y que viene siendo un corazón que se agrada en el pecado. Ahora, teniendo el Espíritu en nosotros, como dice Pablo, si es que el Espíritu mora en vosotros, andaremos conforme ¿a quién? Al Espíritu Santo. No que seamos completamente perfectos, pero ahora hay un estándar. Y el estándar no es mi hermano en Cristo. Ni mi estándar es mi hermana en Cristo. Ni mi estándar es mi vecino. Mi estándar es mi esposa. Ni mi estándar son mis hijos. Ni mis padres. Nuestro estándar es ¿quién? Es el único perfecto y justo quien perfecciona a los que confían en Él. Nuestro estándar perfecto no es, pues, hoy hice un poquito mejor que ayer, entonces estoy bien. No, la transformación radical hace entender que día tras día vamos a pecar, pero Él nos llama a algo mejor, a vivir ahora en la santidad por el cual el hombre en su propia voluntad, el hombre que no tiene el Espíritu morando en él o en ella, no puede cumplir. La razón que Cristo le dice, continuando aquí, le dice a Nicodemo, respondió Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, el hombre viejo, el que no es renovado, por lo cual Juan 3:17 nos dice, el hombre no renovado es el hombre ¿qué? Condenado. Respondió Jesús, dice, lo que es nacido de la carne, ¿carne qué? Carne es, se queda carne, no hay cambio. Y lo que es nacido del Espíritu, lo que viene de arriba para abajo, Espíritu es. Es decir, nueva criatura es. Nueva criatura es. ¿Y qué dice Ezequiel 36 cuando leímos ahorita? Dice, y el hombre buscará al Señor, y el hombre mejorará, el hombre se transformará, y el hombre buscará, y el hombre le llamará a la presencia de Dios. No, dice, yo transformaré, y yo daré mi espíritu, y yo haré que guarden mis estatutos, y yo convertiré el corazón de carne a corazón de espíritu, y yo con agua limpia limpiaré. ¿Quién es yo? ¿Quién dice yo? Dios. ¿Quién está haciendo toda la obra? Dios. Aún para su pueblo está revelando algo. No tienen poder, pero en mí hay poder y en mí hay vida. Y yo lo haré. Yo lo haré. Así es que el descanso y la paz de Cristo Jesús no se busca en forma en el cual, pues, yo voy a hacer algo. No. Como Jehová lo declaró en el Antiguo Testamento, es igual que el Nuevo Testamento. Cristo dice, yo lo haré. Y Hebreos 10 nos revela esa realidad porque dice en ese diálogo,
de entre el Padre y el Hijo. ¿Qué dice? Dice, más el Hijo le dice a Dios o al Padre, hablando del Padre, dice a Dios, dice, mas holocaustos no te agradaron, ¿verdad? Holocaustos y sacrificios no te agradaron, pero me has preparado un cuerpo para hacer tu voluntad. Entonces, cuando leemos ese versículo del Antiguo Testamento también que dice, heme aquí, ¿quién enviaré? Y Jeremías dice, heme aquí. Podemos verlo como una tipología o profecía de quién. Alguien que sí está dispuesto y estuvo dispuesto a hacer la voluntad completa y perfecta del Padre. Heme aquí. Es lo que dice Cristo hablando con el Padre en Hebreos. Dice, mas me has preparado un cuerpo para hacer tu voluntad. Por lo cual, con gozo, con alegría, dice, soportó la cruz para salvar a muchos. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y luego le dice, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué no es necesario? ¿Por qué no es necesario maravillarnos? ¿O por qué le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije o es necesario nacer de nuevo? Versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde ¿qué? Va. ¿Cuál humano sabe la voluntad del Espíritu? ¿Cuál humano puede clamar o llamar al Espíritu? Cristo nos declara algo que dice, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Perdón, dice, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos quién el Señor salva. Y es la razón que nos deja ese mandato, ese mandamiento de ir por las naciones evangelizando o trayendo las buenas nuevas para que el mundo oiga y el que escucha venga a Él. Pero es importante entender lo que está describiendo aquí, porque en nuestras vidas ahora contemporáneas podemos decir, pues yo acepté al Señor. Yo acepté al Señor y entregué mi vida a Él. Por lo cual cada hombre, cada humano, para ver el reino, tiene que hacer eso. Declarar, confesar que Cristo es el Señor. Como dicen Hechos, con el eunuco. Pero Hechos 9 nos revela algo más. Hechos 9:11 dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, hablando con Ananías en Hechos 9. Y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Ese me está diciendo que yo vaya y toque la puerta y que hable con él que persigue la iglesia? ¿Cómo este incrédulo, quien sentencia a la muerte a los hijos de Dios, cómo él va a ser salvo? ¿Cómo? ¿Cómo el malhechor puede ser salvo? No es posible. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este.
que leer eso de nuevo. El Señor le dijo a Ananías, que dice, ¿cómo este va a ser salvo? ¿Cómo lo vas a salvar? Él ha matado a personas. ¿Cómo este malhechor pecador va a recibir salvación? Está muy perdido. Es imposible que sea salvo. Y aún aquí tiene autoridad para sentenciar, para llevar a muerte, encender, dice. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ese, hermanos, es un ejemplo de lo que le está diciendo Cristo a Nicodemo. ¿Quién sabe dónde viene el Espíritu? Cuando Saulo estaba en rumbo a Damasco, Saulo pensó y dijo, me estoy comportando un poco mal. ¿Sabes qué? Me voy a entregar. ¿Qué le pasó a Saulo? Él iba en rumbo, siguiendo el ciclo de su vida. Y el Señor, con un estruendo poderoso, lo tumba de su caballo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Cristo a quien persigues. ¿Quién inició? ¿Quién abrió los ojos? Más bien, ¿quién encerró los ojos para abrirlos de nuevo? Porque ¿qué dice? Le puso costra sobre los ojos de Saulo. ¿Para qué? Porque esa vista ya no era, cuando habría de recibir su vista por medio de Ananías, quien iba a orar, Dios obrando por Ananías para que recibiera Saulo su vista, como dice Hechos 9 aquí, esa vista ya no fuera ¿qué? Perspectiva de carne, en carne y hueso o sangre, sino que fuera por medio de o vista y ojos espirituales. ¿Quién inició esa interacción? ¿Saulo o Dios? ¿De dónde vino ese poder, ese estruendo que lo tumbó del caballo? ¿De la tierra o de arriba? Lo que dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Imagínense, tú siendo maestro que debes de saber todo lo que estoy hablando, de lo que estoy hablando y no sabes. ¿Y cuántos de nosotros no podemos entender estas doctrinas? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Lo que tú estás escuchando, Nicodemo, no son nuestras propias palabras, sino es ¿de dónde? ¿O viene de dónde? De arriba. ¿Y cómo sabemos? Porque Jesucristo está utilizando las Escrituras para comprobar esa nueva creación. Ezequiel 36. Para demostrar que nadie sabe dónde va el Espíritu ni a dónde viene. Así son los que son nacidos del Espíritu. Y luego dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas o las celestiales? Y luego dice en versículo 13, lo celestial, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. El Hijo del Hombre que está en el cielo es el quien ha ¿qué? Descendido. ¿Para venir a qué? A salvar al perdido. Ya para terminar, hermanos, ahora Cristo entra a Proverbios 30, donde dice Cristo, hablando con Nicodemo, está hablando de Proverbios 30, donde dice, en el versículo 2, está hablando Agur,
Dice, ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. ¿Y qué le está diciendo Cristo? Si no entiendes lo del hombre, no entenderás lo espiritual. Ciertamente más rudo soy yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre. Eso es Nicodemo ahí. Imagínense, Cristo está usando diálogo de Proverbios 30 completamente. Yo no aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Y quién era Nicodemo? Era maestro de las Escrituras y aún dice, versículo 3, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. Puedo leer y leer y leer, pero mientras que no entienda quién es Cristo, no entiendo las Escrituras. Versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Ves que no dice quién descendió del cielo y subió? ¿Qué dice? ¿Quién sube al cielo primero y luego desciende? Inicia en la tierra, en lo terrenal. ¿Quién estaba en la tierra? ¿Quién vino al mundo y quién ascendió al cielo? ¿Quién? ¿Quién es? Y luego nos dice, para si no sabemos, versículo 4, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró? Este mismo que ha descendido y ha subido, ha ascendido, quien encerró los vientos en sus puños. ¿Estamos viendo lo que está aconteciendo? Cristo le está hablando a Nicodemo porque Nicodemo sabe la Escritura. Y si Nicodemo sabe la Escritura, Nicodemo sabe Proverbios. Si Nicodemo sabe la Escritura es suficiente para entender lo que está diciendo. ¿Quién descendió? ¿Quién descendió? Cristo le está diciendo a Nicodemo, yo. ¿Y quién es yo? Cristo. ¿Quién es? El que encerró los vientos en sus puños. ¿Quién ató las aguas en un paño? El creador del universo. ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Imagínense. La profecía del Hijo de Dios en Proverbios 30. Y le está diciendo Nicodemo esto. Está diciendo Nicodemo esto. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, yo no soy entendido, dice Proverbios. ¿Cómo creeréis si yo os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, hablando de la historia donde fueron todos envenenados por las serpientes, y Moisés levantó la estafa, ¿cómo se dice? El palo, la vara, y esa víbora, que levantó se convirtió en una vara. Y dice que cualquier persona que veía, que se encontraba en el desierto muriéndose, padeciéndose, perdiéndose, habiendo sido mordidos por las serpientes, el que veía la vara recibía vida y no se moría. Y cuál simple hecho de ver una vara que Moisés levantó y aún cientos de personas no quisieron levantar sus ojos al varo o a la vara. Para que todo aquel que en él cree, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿De dónde? De la tumba. Para que todo aquel que en él cree, la garantía es la muerte y luego la resurrección de Cristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó. Ahora vemos el contexto, si no sabíamos de Juan 3:16, es el diálogo de Nicodemo y Cristo. Y Cristo le está declarando a Nicodemo que Él es el Hijo. ¿Y cuál es su nombre? ¿Y cuál es el nombre de su Hijo? Cristo Jesús es su nombre, hermanos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, creo que esta historia entre Nicodemo y Jesucristo, primero Dios, y podamos haber entendido un poco más sobre este diálogo, y lo que Cristo está haciendo. Cristo estaba usando el testimonio de Él mismo de las Escrituras, dentro de las Escrituras. Igual cuando
el enemigo, Satanás, vino a tentarlo y que utilizó Cristo para decirle a Satanás que se fuera, que no tentará a su Dios. Las Escrituras. Es importante entender cuál testimonio de Cristo tenemos, no solamente como un rabí, un maestro, no solamente que Dios está con él, sino la aclaración que Cristo le da a Nicodemo, que Dios no solamente estaba con él, sino que él mismo es quien, el Hijo, quien ha descendido y ha ascendido, habría de ascender al cielo. Ese, hermanos, es Cristo Jesús. Y la diáloga de Nicodemo es el diálogo que debemos de dar o tener en nuestros corazones, porque eso es el Evangelio, hermanos, de nacer de nuevo. Porque ningún hombre puede entrar al reino de los cielos en su propia voluntad. Nadie puede hacer ni esforzarse lo más que pueda para entrar, si no es por medio del Hijo unigénito de Dios. Así es que, hermanos, no debe de haber vergüenza sobre las cosas de Cristo Jesús, no solamente porque somos creyentes, sino porque el testimonio de Él es seguro. Lo que tenemos es completo y es perfecto. ¿Y por qué temer? El otro ejemplo que podemos ver aquí, hermanos, es que Nicodemo vino por la noche. Y a veces nosotros, como creyentes, ¿qué estamos haciendo? Venimos a Cristo, ¿dónde? Las escondidas. Y delante de los hombres nos atrevemos a hablar de Él. ¿Por miedo? ¿De qué? ¿Cuál miedo tuvo los profetas y los apóstoles en ver la muerte cara a cara y con gozo soportar la cruz? Eso es otra enseñanza. Como Nicodemo vino en la oscuridad, nosotros que vivimos en luz no debemos de esconder nuestra luz, que es la luz verdadera, quien es Cristo Jesús en nosotros. Dios transforma, no mejora solamente, transforma. Purifica, justifica, regenera. Y eso es nuestra vida en Cristo Jesús. Y en eso debemos de gloriarnos. Que el Señor cumple las profecías de Él, que el Señor cumple la palabra y que el Señor un día cumplirá toda la palabra en venir por su pueblo. Así es que nosotros no debemos de avergonzarnos del Evangelio, como dice Pablo, porque es poder para salvar al judío y al griego. Amén. Amén. No debemos de avergonzarnos, sino que viviendo en este poder del Espíritu, podemos vivir en sus estatutos, podemos caminar en la santidad y buscar la piedad día tras día. Les pido que se pongan de pie, hermanos, para ser despedidos. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, esta noche por este hermoso mensaje, Señor, que tú nos has dado a través de tu palabra, Señor. Señor, tanto conocimiento que podemos ver, Señor, a través de lo que podemos describir como hombres, esta historia simple, Señor, de Nicodemo y de Cristo. Pero en ver las profundidades, Señor, que tú nos revelas a través de tu Escritura, Señor, podemos ver tu poder, Señor, podemos ver tu Espíritu, Señor, quien mora en nosotros, empoderándonos, Señor, para guardar tus estatutos y tus mandamientos, para no pecar contra